Bueno, nosotros somos un estudio que ahora este año cumplimos 10 años y tiene esta condición de que somos socios y somos además pareja y familia. Y nuestro estudio funciona a veces en una escala muy pequeña, casi de nosotros dos, y a veces en escalas bastante grandes. Se convierte en un lugar de trabajo muy activo y donde llega mucha gente, sobre todo en estos momentos donde estamos trabajando en la participación en concursos públicos de arquitectura. Nosotros los dos estamos formados en la Universidad de Buenos Aires, en la FADU, donde también damos clases, y también damos clases desde el inicio en UNSAM, y hay una condición de esta participación de la profesión desde la universidad pública, que nos interesa particularmente vincular con la práctica del concurso, que tiene que ver con poder construir una agenda y poder construir una dimensión de la práctica profesional en relación a involucrarse con las agendas de la ciudad, en relación a involucrarse con los debates públicos sobre los proyectos. Y entendemos que de alguna manera el concurso es una herramienta que nos permite entrar en esos debates, construir una postura sobre algunos problemas, construir una opinión y poner también esos proyectos dentro del debate y disponerlos para que sean parte de la discusión, no solo disciplinar, sino también la discusión de la ciudad que involucra a muchísimos otros actores. Y en ese sentido, el paso por la universidad pública nos posiciona en ese lugar de entender al arquitecto con ese rol o con esa pertinencia dentro de la agenda pública. Y la participación en los concursos funciona también como una manera de congregar y de reunir muchísima gente que fue pasando a lo largo de los años y con la que fuimos compartiendo estas aventuras de embarcarnos en hacer estos proyectos con mucha intensidad en poco tiempo, y nos permite a nosotros también como estudio incorporar todo el tiempo nuevas miradas, nuevas herramientas, nuevas formas de ver las cosas, entrar en debates más amplios, más transversales y poder asociarnos con gente que admiramos, con las que nos gusta trabajar, poder incluir en nuestros equipos de trabajo a alumnos que tuvimos en la facultad y que ahora tienen sus propias oficinas. Entonces nos interesa mucho también construir esta red de integrantes y de participantes que todo el tiempo nos está a nosotros nutriendo y permitiéndonos generar debates mucho más amplios. Y por otro lado, también como esta práctica frecuente sobre el concurso público, a pesar de que nosotros tenemos un estudio que hacemos proyectos también privados, de escalas diversas, el concurso nos permite, por un lado, como poder acercarnos a algunos problemas que raramente desde la práctica profesional nos llegarían, poder acercarnos a programas de uso público dentro de la ciudad, de escalas mayores, que también se vuelven una forma de construir algunas líneas de investigación en el estudio. Por un lado, pensar que entre un concurso y el otro a veces hay relaciones de programas que se empiezan a investigar cuando aparece un programa nuevo y nos metemos de lleno a investigar las particularidades de ese requerimiento, y esa información después se capitaliza en otro proyecto, en otro concurso más adelante, pero también, y creo que es lo que más nos interesa, empiezan a construirse algunas líneas de investigación que unen un poco más transversalmente a los proyectos, ¿no? Empezar a pensar de qué manera esa práctica muy intensa de desarrollo y de pensamiento sobre un problema en un momento específico puede volverse productiva a lo largo de la historia del estudio y empezar a llevar información de un lado para el otro que se va volviendo específica con cada encargo. Y un poco sobre eso es lo que quería contar hoy, mostrando básicamente los últimos dos proyectos de concurso en los que participamos el año pasado.
y que están, como cuentan de alguna manera esta relación de cómo volver esa investigación y ese trabajo productivo, más allá también de los resultados que obtienen en cada concurso en particular. El primer proyecto que les voy a contar es el concurso para el pabellón argentino para la exposición 2023. Esto es un concurso que llamó el Gobierno Nacional para hacer una serie de edificios para la exposición universal que se va a desarrollar en Buenos Aires en el año 2023, que va a ser en la sede de la actual Tecnópolis, y que planteaba el requerimiento no menor de pensar cuál era el objeto que podía representar a nuestro país en una exposición universal y convertirse de alguna manera en un paradigma o en un modelo del estado de cosas, de la arquitectura y del país en determinado momento, poniéndolo en relación con algunos paradigmas bastante icónicos, como pensar lo que fue en su momento la Torre Eiffel o el Crystal Palace, ¿no? Como entendiendo que la carga de este proyecto estaba en un problema absolutamente simbólico y paradigmático. Y además el proyecto tenía algunas condiciones muy difusas en relación a los requerimientos programáticos, es decir, que la mayor carga del problema a resolver en este concurso tenía que ver con cómo construir un objeto que pudiera dar cuenta de una forma de entender al estado de la arquitectura para nosotros y cómo cargar a ese objeto con algunos debates sobre el estado de nuestro país, ¿no? Cómo el país debía mostrarse ante una exposición universal que condensaba a mucha gente de muchos lugares al mismo tiempo en un lugar. Y trabajamos un poco con esta polarización o como esta oposición de modelos que entendemos que construye de alguna manera la base del tejido de nuestro país, que tiene que ver con entender un modelo más conservador o agroexportador, como entender a la Argentina como el granero del mundo y con esta carga de lo agropecuario y con sus símbolos y de alguna manera con su forma, con cómo, qué podíamos llevarnos como muy materialmente de ese modelo, y por otro lado con este modelo más de desarrollo industrial y cómo esa tensión, como, no solamente como una matriz productiva del país, sino como dos modelos de país que están permanentemente en tensión, podían sintetizarse de alguna manera en un objeto que pudiera tomar como parte de esa tensión y convertirla en una envolvente continua, abstracta, y que pudiera de alguna manera amalgamar como esas dos formas de pensarnos. Entonces, como les decía, el programa que requería el concurso era extremadamente sencillo y difuso en relación a algunos concursos con los que veníamos trabajando. Era simplemente ubicar en el terreno un auditorio, una serie de salas de exposición y una sala que llamaban de proyección inmersiva, que era como una especie de proyección, una pantalla de proyección de 180 grados. Pero de alguna manera no, el requerimiento de un pabellón implicaba imaginarse no solo cómo acomodar un programa, cómo se usaba ese programa, sino imaginarse al proyecto como un recorrido, imaginárselo como una forma de comprender ese espacio y al mismo tiempo cargar simbólicamente y cargar de contenido a ese recorrido. Entonces, por un lado, funcionaba esta envolvente bastante ligera, como traslúcida, que, que le daba contención a una serie de programas que estaban acomodados de forma tal que permitían que el edificio pudiera ser recorrido de múltiples maneras.
Entonces había una serie de salas cerradas que contenían como esta exposición que podía ser muy variable y más dura, como de lugares para exponer determinadas obras, determinados programas más específicos, y que entonces nos imaginábamos que ese edificio podía recorrerse como desde el interior de esas salas, siguiendo un recorrido ascendente que conectaba los programas cerrados en sí mismos, o que podía recorrerse utilizando los techos de las salas como una secuencia abierta por el edificio, casi como si lo recorríamos en un espacio que no es ni interior ni exterior, como solamente separado por una envolvente muy ligera, y que iba conformando una serie de terrazas que además se iban complementando con algunos programas anexos. Y por otro lado, podía también el edificio recorrerse puntualmente a través de unos núcleos verticales que permitían ir estratificadamente a cada uno de los niveles. Entonces este recorrido, que era en definitiva el que nos interesaba especialmente, que tenía que ver con cómo agregarle al programa algo que el programa no requería, sino cómo imaginar que usábamos ese aire que el edificio dejaba vacante para cargarlo de alguna información y transformar el edificio en una especie de espacio de interpretación del paisaje y de la condición de la Argentina. Imaginábamos que esas terrazas iban siguiendo una secuencia donde se cargaban de un paisaje natural, artificializado, donde en cada uno de esos lugares aparecía explícitamente y muy como artificialmente construido el paisaje o la atmósfera de cada una de las regiones en las cuales se puede dividir bioclimáticamente al país. Esta cualidad del programa, de tener como esa condición bastante difusa, pero también como muy genérica y que debía poder ser utilizado a futuro para otros usos que todavía no se sabían cuáles se iban a hacer, nos dispuso a pensar algunas cuestiones que, como investigar sobre el problema de la planta en una relación como de geometría y organización, como concentrarnos en algunas cuestiones que nos venían interesando bastante, que tenía que ver con cómo organizar esta planta a partir de algunas relaciones geométricas muy estrictas. Entonces, cómo armar esta planta cuadrada con estos núcleos centrales que organizaban la circulación y que iba ocupándose alternadamente por por estas piezas que iban conteniendo en cada nivel uno de los programas requeridos, y iba dejando siempre 2/3 de la planta como un vacío. Y cuando llegamos a los niveles superiores, como bastante en contraposición a lo que naturalmente pensaríamos de cómo llevar una una sala de proyecciones que tenía que albergar a mucha gente al mismo tiempo, y que naturalmente pareciera que ese programa no debería estar en el piso más alto del edificio, pero nos interesaba como tensionar ese problema y tensionar esa necesidad de tener que subir a mucha gente al mismo tiempo a un programa que se usa como simultáneamente por mucha gente, y además cómo hacer que geométricamente y cómo la organización de la planta ponía en tensión a este problema de la planta cuadrada con el círculo. Entonces, eh, más que como en general no sucede con los programas más complejos en los concursos, donde el problema está en cómo juntar una cosa con la otra, en este caso nos resultó como un problema un poco más abstracto de organización de la planta, y nos sirvió como para investigar eso. Y la azotea se construía como una cubierta de jets, como giradas a 45 grados, que permitían que el edificio usara el 100% de su terraza para alojar una serie de de colectores solares que se giraban al norte y en la inclinación necesaria para la ciudad de Buenos Aires, que permitía que parte de la energía fuera autosostenible. Entonces el edificio se comporta de esta manera, como esta envolvente muy ligera que estaba pensada como esta serie de piezas construidas con un sistema de ETFE, que son
unas piezas que están infladas, como unos cojines que son de un material tensado y que permite ser traslúcido, y envuelve en definitiva un volumen de aire bastante grande, ocupado por pocos espacios cerrados en sí mismo. Entonces está esta posibilidad de comprender el edificio desde el interior de esas salas o desde el exterior, desde el aire que puede empezar a recorrer esas cajas cerradas de hormigón. Y que da lugar a la posibilidad de tener estas atmósferas interiores que empiezan a enrarecerse entre estar en un espacio interior, en un espacio exterior, con una visión velada de lo que sucede afuera, pero bastante en relación como con ese paisaje que se funde entre lo que sucede adentro y afuera, o recorrerlo desde estas cajas como completamente abstractas, donde la concentración está puesta en los objetos a observar y en la información a incorporar de las exposiciones, y que también van conectándose una con la otra. Este concurso no sacamos ningún premio, fue una experiencia fallida, pero que nos trajo como alguna serie de reflexiones que nos despertaron algunos intereses, y unos meses más tarde, en noviembre del año pasado, participamos en el concurso para el anteproyecto del edificio para la educación del futuro, que es un edificio que va a albergar a la UNICAB, a la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires, y que acarrea una serie también en sí mismo de polémicas, desde el problema de la institución de la UNICAB, que viene con algunas controversias sobre su formación, y por eso también implicaba un concurso que tenía un programa bastante definido en relación a cantidad de... Un concurso es un aulario que contiene, por un lado, una serie de aulas, una serie de laboratorios, oficinas, una biblioteca y un auditorio. Sin embargo, es una institución que todavía no tenía desde el programa demasiado definido cuáles eran las carreras que se iban a dictar, cuáles eran el tipo de aulas o talleres que iban a ser requeridos. Entonces implicaba, por un lado, un programa que requería resolverlo de una forma bastante genérica. El concurso se implanta en lo que es el proyecto del Parque de Innovación, que son los terrenos que ocupan el ex Tiro Federal, que había sido objeto de un concurso unos años anteriores para desarrollar el master plan, que había ganado Alberto Varas, y que definía una morfología, un volumen a ser construido muy restringido, y estaba como muy determinado desde la normativa. La universidad, desde las bases del concurso, pretendía además como ponerse en relación con una serie de instituciones, por un lado, por supuesto, con Ciudad Universitaria, con algunas otras instituciones académicas que se encuentran en sus alrededores, y además construirse como el primer edificio, uno de los dos edificios públicos que se van a construir en el Parque de la Innovación, que el resto del predio va a estar destinado a unos loteos que se van a privatizar y construir a partir de edificios de oficinas y de viviendas. Entonces, de alguna manera, este edificio funciona también como el primer hito o la primera construcción dentro del parque, como un edificio público, y que de alguna manera debe como contener algunas... como transformarse de alguna manera en algún modelo dentro de lo que como de la urbanización del Parque de Innovación. El programa además implicaba el programa era bastante extenso, bastante denso en superficie a construir, y debía estar como en relación a un parque lineal que recorre todo el predio,
y a una calle de una escala bastante pequeña en relación a la altura que el edificio podía tener. Y esta posibilidad de acceder al edificio desde dos lados y tener como estas pequeñas plazas alrededor y esta relación con espacios abiertos nos llevó a pensar de qué manera poder lograr una planta baja que fuera lo más continua posible con su entorno. Eh, entonces tomamos la decisión de vaciar a la planta baja completamente de programa, más allá de el programa de la recepción y del acceso a los núcleos, y transformarla realmente en una planta baja que estuviera completamente vacía y pudiera albergar a la mayor cantidad de gente posible y permitiera, de alguna manera, tanto desde el parque como desde la calle, acceder al edificio. Pero no lo pensábamos simplemente como atravesar al edificio longitudinalmente, sino hacer como una pequeña variación entre desde el parque, acceder al edificio de manera frontal, que es el espacio desde el cual uno tiene perspectiva para poder observarlo, pero desde la calle Campos Salles, que tenía una vereda de una escala como muy reducida en relación al volumen del edificio, producir estos accesos laterales como tangenciales, aprovechando estas plazas contiguas al edificio y producir entonces siempre como estas variaciones en la circulación que te obligaban a recorrer el edificio y a comprender esta diferencia entre una cara y la otra. Por otro lado, como les comentaba, el master plan tenía no solo un volumen ocupable, sino una forma de desarrollar morfológicamente ese volumen que tenía que ver con construir hasta determinada altura un perímetro y a partir de la mitad del edificio construir un volumen saliente. Y además, sobre ese volumen, sobre esa carpa edificable, se tenía que completar en su superficie completamente, es decir, que no se podían hacer operaciones de vaciado, debía como llegarse al perímetro en el 80% de la superficie. Eso, junto con la densidad del programa, hacía que hubiera que completar y que llenar ese volumen el máximo posible. Sin embargo, había algo como en esa disrupción en el volumen que implicaba tener un salto que cortara en dos partes al edificio, que no tenía demasiado que ver, por un lado, ni con la organización programática, ni con la forma de usar el edificio, ni con lo que nos imaginábamos en la forma de entender el edificio como un objeto puesto en ese lugar. Entonces, lo que produjimos fue como una forma de tomar esa misma envolvente, esa misma carpa, pero a través de una forma de hacer ese dentado o ese saliente del volumen de una forma exponencial y gradual, es decir, que a medida que íbamos subiendo los niveles, primero en uno, después en dos, en tres y en cinco, íbamos agrandando gradualmente ese voladizo para producir una envolvente que se volviera continua pero variada. Por otro lado, esta relación como tan directa con el parque central y lineal del edificio y esta pisada bastante grande del edificio sobre el suelo nos permitió pensar también en de qué manera incorporar como esa relación con el parque, no solo en la planta baja de una forma continua desde la visual, desde atravesar visualmente el edificio y ver el parque por atrás, sino incorporar esa relación con el paisaje verticalmente en el edificio. De qué manera poder construir una relación de un edificio en altura con la ciudad a través de incorporar esa posibilidad de lo público y del paisaje público en todo el edificio. Eso era algo que veníamos trabajando, como les comentaba antes, en el edificio del Pabellón Argentino, de cómo salirnos de esa dicotomía de los edificios públicos en altura, de pensar que el edificio debería hacerse como más privado a medida que se separa del suelo, como que la única relación del edificio con la calle puede estar a nivel del cero, que es imposible pensar que mucha gente se desplaza verticalmente en un edificio, que son como algunas cuestiones que a veces
suelen hacer, como a nosotros nos pasó en el pabellón argentino, que en un concurso público el proyecto se descarte, ¿no? Que nos interesaba pensar como sobre esa tensión de un programa educativo desarrollado de manera vertical y cómo podía convertirse eso en una forma de investigar nuevas formas de pensar esto. Entonces, el edificio programáticamente, como les contaba antes, tiene una serie de aulas, de laboratorios, una zona administrativa y una biblioteca, y por otro lado un auditorio que debía funcionar de manera independiente en algunos horarios y fuera del horario habitual de clases. Y por otro lado, el edificio, si bien no tenía un programa específico en relación a cuáles eran las carreras que se van a brindar ahí, sí estaba dimensionado a una capacidad de estudiantes. Esto implicaba que iba a haber 3.000 estudiantes en 3 turnos, es decir, 9.000 estudiantes como currícula de la universidad. Y pensar en 3.000 estudiantes en un turno distribuidos en una cantidad de aulas nos implica pensar en mucha gente moviéndose en el edificio y entrando al edificio al mismo tiempo. Y eso es lo que entra en general en contradicción en un programa educativo en relación a desplazarse por núcleos verticales. Entonces, la decisión que tomamos en ese sentido fue llevar todo el programa de aulas y laboratorios, que eran los que tenían requerimientos de mayor simultaneidad, en los niveles más bajos del edificio, permitiendo a través de una serie de escaleras de bastante gran tamaño y escaleras públicas, mover a esa cantidad de gente en los primeros 5 niveles, que nos parecía una altura adecuada para distribuir entre circulaciones de escaleras y núcleos de ascensores, y llevar el programa de administración a los niveles superiores, que seguramente iban a tener mucho menor flujo, iban a ser usados de forma más privada directamente por los ascensores, pero volver a retomar este problema de pensar un programa público y que condense actividades sociales y de carácter más público dentro del edificio, como la biblioteca, en el nivel superior. A pesar de que la biblioteca y el Zoom funcionaban como programas que podían albergar al mismo tiempo mucha cantidad de gente, hay algo de la forma de llegar a esos lugares y de la forma de acceder que no requería de gran desplazamiento en el edificio al mismo tiempo. Entonces nos pareció que podíamos darle como a ese programa tan central de una universidad como la biblioteca la posición de estar en el lugar más alto del edificio y de convertirse como en una especie de mirador que se pudieran poner en relación con la ciudad. Y por otro lado, el auditorio, que debía funcionar en la parte, debía funcionar en horarios distintos y de una forma un poco independiente del resto del edificio, lo poníamos en los subsuelos que permitían extenderse en todo el lote. Entonces, para acceder al auditorio y a unas oficinas que iban a ser unas oficinas del gobierno de la ciudad, que eran las que administraban al parque como una unidad, producimos este tajo en el suelo que permite como bajar un nivel por unas escalinatas y construir esta pequeña placita que nos permite acceder a estos programas fuera de horario e independizar su uso del resto del edificio. Y a partir de una serie de vacíos empiezan a vincular este nivel como del -1 con la planta baja de acceso y con la planta de foyer abajo, pero manteniendo esta posible independencia en sus usos. El auditorio permitía, además, o nos lo imaginamos, no solo como un auditorio en su sentido más formal para algunos actos, sino como una infraestructura que fuera capaz de dar lugar a distintas formas de ocupación, ¿no? Imaginarnos que tenía una cualidad menos simbólica del aula magna de una universidad y que podía convertirse en lo que la universidad requiriera, inclusive pensar que podían desarrollarse ahí actividades sociales, actividades deportivas o usos y manifestaciones de diversos tipos.
y las plantas que se desarrollan verticalmente en el edificio requerían esta flexibilidad de albergar al mismo tiempo en una misma pisada una serie de aulas, laboratorios, bibliotecas, oficinas, programas de distintas escalas y de distintos tamaños, y que además debían permitir que el uso de estas aulas también fuera flexible, ¿no? Que pudieran unirse de a más de un aula, que pudieran independizarse y que pudieran inclusive en un futuro cambiar completamente su forma de ocupación. Entonces ahí decidimos como construir una planta a partir de una estructura modular y bastante genérica, y la posición de los núcleos circulatorios, los núcleos de servicios de forma excéntrica, que permiten como tener un aprovechamiento de la planta, de la superficie de la planta, bastante grande, y poder distribuir por un lado como usos de distintos tamaños, y pensar una planta continua, una planta que diferencia dos tipos de usos, o una planta en doble crujía que alberga un sistema más clásico de aulas. Entonces, con esa misma estructura, pensar cómo esa posición de núcleos, la estructura y la envolvente, es lo que conforma, en definitiva, la organización del edificio, y como las tabiquerías, la separación entre aulas, adquiere una cualidad casi como un mueble, ¿no? Empiezan a hacer ocupaciones del edificio que pueden variar bastante sencillamente y dan lugar a posibles usos que no necesariamente cambian en el tiempo, sino que permiten a la institución imaginarse y pensarse a lo largo del tiempo cómo puede variar esa forma de dar clases y esa forma de dar lugar a distintas clases de carreras que son bastante diversas, si tienen que ver con carreras que se distribuyen en aulas, en talleres, ¿no? Como nosotros estamos bastante acostumbrados a tener como distintas formas de pensar un aula en relación a una forma tradicional. Y en los niveles de aulas aparecía este problema de darle como la medida, que es un módulo de 7 por 8,5, que es como una medida bastante estándar de aula, pero pensar de qué manera esta estructura podía partirse en 3 módulos bastante análogos, casi iguales, donde el espacio de circulación tuviera una medida que replicaba la medida interior del aula, y permitía pensar cómo el aula no es el único lugar donde el conocimiento se genera, sino pensar que las circulaciones y los espacios comunes y públicos de un edificio educativo tienen el mismo estatus que el interior del aula, y que la relación entre estar adentro o estar afuera puede ser bastante variable. Entonces, las tabiquerías y las separaciones entre aulas y la separación entre aula y pasillo se componía de unos sistemas de carpinterías muy simples que podían cerrarse a través de cortinas o de algunos elementos más efímeros. Y por otro lado, una ocupación, por ejemplo, en el caso de la biblioteca, de la planta completa, donde el uso de esa superficie era mucho más continuo y estaba especificado por la posición de algunos elementos y de algunos objetos que nos imaginábamos casi también como muebles adentro de esa infraestructura genérica. Como les decía, como esta posibilidad de imaginarse el aula como un taller, como una serie de pupitres, o unificar más de un aula para dar lugar a actividades más diversas. Y el edificio estaba pensado con esta lógica de un edificio público que requiere pensarlo como un mínimo mantenimiento y como una posibilidad máxima de esta flexibilidad en las formas de usarse, pero una flexibilidad real que no implique estar cambiando todos los días y moviendo paneles, sino pensar que su uso puede cambiar a lo largo del tiempo. Entonces imaginamos el edificio casi como una infraestructura, construido por una estructura de hormigón in situ bastante sencilla, con unos módulos posibles de ser ejecutados así, y unas losas hechas de unos pretensados, las instalaciones a la vista y una serie de carpinterías estándar de aluminio.
y pensar que el carácter del edificio estaba dado justamente por estos otros elementos que tenían que ver con cómo imaginar que eso iba a ser ocupado a partir de algunas lógicas un poco más sensibles, que tenían que ver con cómo llevar parte del paisaje, parte del paisaje natural adentro del edificio, como pensar como algunos vacíos muy estratégicos y en algunos puntos del edificio que permitían conectar algunos programas entre sí, pero que fácilmente podíamos pensar que esos vacíos, si era un requerimiento, se podían completar y usar de otras maneras. Es decir, que no había demasiadas operaciones que hacían que el edificio no pudiera como estar repensándose todo el tiempo. Y entonces el edificio tiene como esa diversidad entre como tener unos primeros niveles bastante públicos, entre los accesos, el acceso al auditorio de la planta baja, volverse un poco más genérico y estratificado y privado en los usos intermedios y recuperar esa dimensión de lo público en el último nivel. Y ahí aparece el programa de la biblioteca, que lo imaginábamos de alguna manera como este paisaje en el punto más alto del edificio, recuperando algunas de las investigaciones del pabellón argentino, de cómo pensar un edificio en altura con una cubierta que tuviera esa capacidad de ser bastante liviana, que pudiera también albergar colectores solares y volver al edificio, además con alguna inteligencia sobre las formas de administrar su energía, y que pudiera además ser como una continuidad entre un paisaje artificial construido en el interior, que dé lugar a ocupaciones difusas, que dé lugar a encuentros entre personas, pensar qué significa una biblioteca en este momento eh, del estado de las cosas culturales, qué significa una biblioteca, si tiene que ver con un lugar donde se guardan cosas o como un lugar donde se comparte el conocimiento, se construye el conocimiento y se reúne gente. Entonces nos imaginábamos construir una biblioteca como un parque, como una especie de invernadero que fuera el lugar desde el cual simbólicamente conectar a la universidad con otras instituciones a través de esta posibilidad de convertirse en un mirador del paisaje y del resto de la ciudad y conectar a distancia a la institución con lo que sucedía a su alrededor. Y la envolvente del edificio va como intentando construir esta pieza que si bien alberga bastantes diferencias en su interior, que tienen que ver con usos, escalas de espacios eh, y programas diferenciados, la envolvente se vuelve bastante continua y va separando como el problema entre lo que sucede en el interior y en el exterior a través de una serie de capas, como les comentaba antes, unas carpinterías de aluminio bastante estandarizadas y posibles de entrar en las lógicas de la industria, una envolvente exterior construida a partir de una malla metálica que permite regular la incidencia solar en el edificio y ese espacio de aire contenido entre ambos que permite construir esta envolvente translúcida que por un lado se comporta como un volumen de día que, que da cuenta a través de la proyección de sombras, de esa pequeña variación de como este escalonamiento que se hace más visible por la proyección de la sombra que va generando eh, como esa gradualidad de la forma en que el edificio se va haciendo cada vez más ancho y que de noche empieza a producirse el efecto de poder ver lo que sucede en su interior de una forma velada y poder tener conciencia del carácter público y de la vitalidad que el edificio puede contener en su interior. Y bueno, de alguna manera este edificio obtuvimos el primer premio y, y nos interesaba eh, como esa relación que se empieza a coser a veces entre proyectos y que permite como
como hacer continuas estas investigaciones del estudio a lo largo del tiempo y, como les comentaba antes, como entender de qué manera volver productivo el tiempo destinado y el tiempo de trabajo en los concursos, que a veces lo que en un momento pensamos para un proyecto empiece a volverse realmente operativo en otro y transformándose y pudiendo esa misma línea de trabajo incorporar nuevas problemáticas y nuevos requerimientos y nuevas preguntas. Bueno, y hasta acá ya mi presentación. Muchas gracias.